Hoy su programa Recorridos con Jair está en otra bella casa en el municipio del Retiro, casas de estilo republicano como lo hemos contado en los diferentes programas. Queremos saludar a nuestros televidentes en las diferentes poblaciones y agradecerles a cada uno de ellos que cada 8 días están viendo nuestro programa y que nos cuentan que les agrada mucho. Eso es lo que nosotros queremos, mostrar las cosas positivas en cada una de las poblaciones. Hoy estamos en la casa de la familia Villalópez. Doña Amparo Villalópez es muy conocida acá en nuestra población. Ya fue directora de la Escuela de Niñas Javiera Londoño por muchos años y nos va a contar la experiencia de ella acá en el municipio del Retiro y sobre esta hermosísima casa que queda en la entrada principal, en toda la esquina, donde está precisamente el paradito de Polo. Doña Amparo, bienvenida a nuestro programa. Buenas tardes, Aís, ¿cómo estás? Pues yo muy bien y le cuento, de verdad que estoy muy contento de estar acá hoy en su casa compartiendo con usted, doña Amparo, este programa Recorridos con Jair. Gracias, Jair, muy rico porque el programa es muy apetecido por toda la gente. Me encanta verlos, a mí también me gusta verlos y me encanta la divulgación que haces de los municipios y de las casas. Bueno, hablemos precisamente de esta casa, doña Amparo. ¿Desde cuándo vive su familia acá o cuándo la compró su papá? Su papá era don Apolinar Villa y su mamá doña Bexabel López. Mi papá era Apolinar Villa Osorio y mi mamá Bexabel López de Villa. Mi papá compró esta casa en 1960 y en ese año nos vinimos a vivir aquí. La casa pertenecía a un señor Pedro María Jaramillo y era una persona, tenía muchos caballos porque la casa era de habitación, pero también tenía pesebrera, tenía huerta y lugar para donde ordeñaban las vacas. Mucho tiempo mi papá la conservó así, hasta que una de mis hermanas quitó la pesebrera y construyó ahí un lugar para ella estarse allá, un apartamentico ahí, pero pues simplemente le dividió unas tapias y no más. Desde eso vivimos aquí, ya mi papá murió, mi mamá también, muchos hermanos ya también han fallecido, estamos 6. La casa es de varios, de 6 y de los 5 muertos. O sea que puede imaginarse de los herederos. ¿Cuántos hermanos fueron ustedes, doña Amparo? Fuimos 11 hermanos. Sí. Fuimos 6 hombres, 5 mujeres. Los nombres de sus hermanos. Salvador, Aníbal. No, la mayor era Isabel. Seguía Salvador, Aníbal, Gustavo, Graciela, Jairo, Olivia, otro Gustavo que murió, Arturo, Óscar, Jairo y Amparo. Pero la más pequeña es Olivia. A la niña era Rita Olivia. Y Arturo el que la seguía a ella. 11 hermanos fuimos. Han muerto 6. 5, han muerto 5 y quedamos 6 vivos. Que son Óscar, Jairo y Arturo. Olivia, Amparo y Elvi. 3 mujeres. Bueno, me estaba hablando usted de la casa es de todos los herederos, ¿cierto? Es de muchos de los hijos de los que ya fallecieron, de ustedes. La casa es de 6 hermanos que estamos vivos y 5 que murieron, y de los 5, 5 son con familia y una que, Graciela, mi hermana, que nunca tuvo hijos. Ella fue la dueña del almacén, toda la vida tuvo ese almacén ahí, a todo el mundo le fiaba, pero sabía cómo fiaba. Ella decía que si le fiaba más de 670.000 pesos era que no le iban a pagar. Entonces fiaba era la mitad para que le pudieran pagar la mitad. Esa época tan linda, ¿no? Que me acuerdo yo que los regalos que les daban a las mamás o que les dábamos a las mamás era un cortecito de donde Graciela o de donde Larbeles. Exactamente, un cortecito, unos zapatos, unos tenis. No eran los regalos de ahora que son traídos de Estados Unidos, de España. No, a nosotros nos daban era cositas, gallinitas que ponían nuevos, carritos chocones, chiquitos que hacían con cuerda, muñequitas que las hacía la mamá. Esos eran los regalos de Navidad. Y ella vendía telas, vendía suéteres, de pronto blusas,
El almacén era cotizado, no había sino dos, el de las Vélez y el de ella. El de doña Graciela se llamaba Gravilo. Gravilo, almacén Gravilo, que quedaba aquí en la calle de Caute. Graciela Villalópez. Me acuerdo yo de eso. Hablando de esos cortes que nos tocó y que les tocó a ustedes regalarle a las mamás y que pues a uno también le dan, era un corte y tenía uno que mandar a hacer el pantalón o el vestido. ¿Quiénes eran las modistas en esa época acá? ¿O los sastres? Me acuerdo de Teresa Llano, que le hacía a las mujeres. Y de Ayen Mejía, pero no me acuerdo el nombre de él. Pero él le hacía a los hombres. Y también cogía ruedos, o sea, los silbanes de los pantalones, pero me acuerdo mucho de Teresa Llano. Allá todo el mundo íbamos a que nos hiciera el vestido para la Semana Santa, porque nosotros en Semana Santa estrenábamos siempre, en Semana Santa y el 24 de diciembre, eran los días de los estrenos. Oiga, ¿cómo hacían esos viejos? ¿Cómo hacía su papá para tantos hijos y darles estreno en Semana Santa y el traído en diciembre? Era que la cuestión era que no éramos tan exigentes como los de ahora, y nos poníamos lo que nos diera la mamá y el papá, pero ellos sí nos daban siempre estén para Semana Santa y siempre estén para diciembre, siempre. Y el jueves de Corpus nos regalaban zapatos, para que nos estrenáramos zapatos, que era en junio, las fiestas del Corpus Christi. Que eso hacían acá como unos monumentos en el parque. Hacían 4 altares hermosos en las 4 esquinas del parque y hacían uno en todo el atrio. Y allá la procesión empezaba de Toñito Mejía y terminaba en la casa cural. Y ya llegaban al atrio donde estaba el altar principal y ahí era donde se celebraba la Eucaristía. ¿Y en los otros altares qué hacía? Bendición. Hablaba el padre, bendecía esa cuadra, bendecía a las familias y echaba la bendición con se llamaba el Santísimo Expuesto. Estaba la hostia en la patena y él la sacaba por toda la calle. ¿Le tocó estudiar a usted acá en la normal? ¿Es normalista usted? Fuimos las primeras normalistas del Retiro. El padre, este padre Jaime Vallejo fue el que creó la normal. Entramos 12, 13, se salieron 3 y terminamos 10. Y de las 10 estamos vivas las 10, falta una que nunca terminó, Imelda Manjarres. Ella se fue, terminó el grado y se graduó y se fue para la costa. Y todas estamos vivas y la hermana que nos graduó está viva. La hermana Miriam Gallego está viva y está trabajando en el Colegio María Auxiliadora de Medellín. Vamos y nos reunimos con ella las 10, que somos Elizabeth Oya, Teresa Botero, Nelly Castañeda, Eumelia Betancourt, Amparo Villa, Clementina Sosa, Teresa Sosa, y quién más, me faltó uno. Ya, hasta ahí mi amor porque me fue. Bueno, sí, yo estoy por ahí en la foto de esas. La tiene Lisa y la tienen varias, yo no la tengo. La tengo en una foto que me la mandaron, pero no la tengo. Bueno, y en esa época, ¿cómo era el estudio? ¿A usted les tocó? ¿Fue con las hermanas? Las hermanas salesianas. Eran templaditas. Templadas, los exámenes eran al pie de con los supervisores. Lo hacían oral, no era escrito. Examen oral, y uno si salía al frente con los padres de familia, los alumnos y todo el colegio. Y allá le hacían las preguntas a uno de español, de matemática, de sociales, de ciencias, y el que no sabía responder, la gente sabía quién había perdido el año. Ya desde ahí se sabía que había perdido el año. Pero las que empezamos con ya la normal, siempre fuimos hasta cuarto, que salimos normalista, pero no superior. Y luego ya, cuando empezamos a trabajar, ya terminamos la normal superior, pero en Medellín. Entonces somos normalistas superiores todos. Pero la normal, a ver, en esa época era hasta cuarto bachillerato. Hasta cuarto normal. Venían supervisores cada año para revisar que los programas estuvieran bien. La educación era muy, muy estricta. O sea, no era... Había que aprender y había que responder y estudiar.
nosotros nos quedábamos todas estudiando hasta las 2 o 3 de la mañana. Nos iba muy bien a todas, porque es que no perdíamos el tiempo. Las hermanas eran muy exigentes y era una cosa muy buena ahí porque ellas no nos dejaban ir al club, que se llamaba Club Linares, y entonces nosotros nos volábamos para allá, pero todas nos cubríamos la espalda, nadie acusaba a la otra, y pues pasábamos lo más de rico, pero todo sanamente, muy bueno. Pero sí nos graduamos en el 60, cuando me vine para esta casa, ese año nos graduamos. Y ya cada cual empezó a hacer su normal superior. Y ya se colocaron y todas estamos trabajando. Y trabajamos en el magisterio y estamos pensionadas por el magisterio. Gracias al Señor. Venga, y hablando de ese Club Linares, ustedes iban a bailar allá. ¿Sí las dejaban y cómo bailaban? ¿Amasizados? No, ¿qué tal? ¿O cómo? Veas ahí. Se bailaba porro, se bailaba paso doble, se bailaba, se volaba de la casa porque no lo dejaban ir y los papás iban por uno allá a sacarlo de allá, pero uno iba a Club Linares y primero se llamaba sí, todavía se llamaba Club Linares, desde que empezó se llamaba Club Linares, pero no era tan oscuro como son ahora los clubes, sino que sí le ponían más luz y los veían allá cuando llegaban a buscarnos, pero sí nos íbamos allá a bailar. Claro que nos tocó muy poquito ya porque ya se fue a trabajar uno y ya siguieron fue las que seguían después de nosotros, pero nosotros estuvimos mucho en el Club Linares. Bueno, las historias de acá del municipio del Retiro, que a través de su programa Recorridos con Jair lo compartimos en diferentes poblaciones. Son muchas las poblaciones ya que pasan nuestro programa, que nos invitan a que les enviemos nuestros videos y comparten no solamente lo del Retiro, sino de La Ceja, de Río Negro, de Guarne, del suroeste, en todas partes donde nosotros grabamos su programa Recorridos con Jair. Doña Amparo, sigamos hablando a ver de esa época. Usted se acuerda de todo acá, pues usted nació acá, aunque su familia, sus ancestros vienen de una de las veredas de acá. Su papá tenía una finca en el Carmen, ¿era? A ver, no, mi papá es de acá del Retiro, mi mamá también es del Retiro. Lo que pasa es que él trabajaba con ganado, entonces él se iba a vivir a la finca en el Carmen de aquí ¿cómo se llama? La vereda del Carmen, allá nacieron varios. Pero ya de Gustavo para abajo, nacimos acá en el Retiro, todos los demás, hasta Olivia, que fue la pequeña, que la casa de nosotros era a una cuadra más abajo de la casa cural, que había una panadería ahí, ahora creo que hay una carnicería o algo, no sé. Hicieron muchos apartamentos allá en esa casa, y ya nos vinimos para acá, mi papá colocó esa tienda ahí, que fue la tienda de Polo toda la vida, que él vendía barrotes, vendía trago, se reunía ahí con los amigos de él que venían aquí en esta cuadra, se hacía como una mini feria de ganado, y ahí traían terneros, caballos, vacas, y las vendían ahí, cambiaban con Marino Cadaví, con Toñito Mejía, con gente de la Unión, de La Ceja. Entonces mi papá toda la vida tuvo esa tienda ahí como casi desde el 62 o 63. Ya luego de la tienda mi papá murió y ya quedó el paradito de polo. No, la tienda de polo. Y el paradito de polo lo cuadró Arturo aquí en la puerta de la casa, que es el único que es capaz de poner un negocio en la puerta de la casa. Bueno, doña Amparo, entonces sigamos hablando. Usted empezó contándome lo de la casa, pero nos quedamos en las pesebreras y donde Graciela hizo el apartamento, el almacén. Primero fue el almacén y luego el apartamento, o estaban los dos. Primero fue el almacén, que ella lo tenía en otra casa que tenía el papá. Luego lo colocó ahí en esa parte donde está ahora una oficina y ya organizó una parte del apartamento, entonces quitó las pesebreras. Pero ahí había pesebreras para caballos, entraban las vacas, ahí las ordeñaban, la huerta la mantenían con maíz, con frijoles. Y no, la casa se ha conservado más o menos igual, simplemente la huerta está igual. Lo que cambió fue la parte ahí donde estaban las caballerizas, que fue donde hicieron el apartamento, pero lo demás se conserva igual. O sea, abajo se conservan los locales, esos siempre han sido locales. Locales, toda la vida han sido locales, eso no ha cambiado nada.
Y acá tenemos un patio interior. El patio de acá de adelante y abajo y atrás una huerta. Eso es lo que hay acá. Lo demás todo está igual. Y acá en el segundo piso. Lo mismo está, las mismas piezas, las mismas divisiones, el mismo comedor. O sea, esta casa no se ha restaurado nada. Lo único que medio se le ha colocado es la parte del techo y esta parte aquí de las tablas que se han bregado a arreglar. Pero la casa se ha conservado igual, esto no le han hecho. Lo único fue el baño, que se remodeló, pero el resto lo demás todo es intacto. Y las cerraduras, todo se conserva. Todo se conserva. Las cerraduras, las chapas, las aldabas que llamaban anteriormente, que nadie sabe qué es una aldaba, con lo que se cierra la puerta por la parte de adentro. Todo está igual, aquí no se ha cambiado nada. Le tocó la época de los muñequeros acá. ¿Y usted de cuál muñequero era? Estábamos en el muñequero de las que seguían de las muñecas grandes. Sí, sí, sí. Era de las medianas. De las muñecas de la mitad, Sí. más o menos. Porque las otras ya eran mi hermana Graciela, Isabel, sí estuvieron en los muñequeros, claro. Con Beatriz Vallejo, Inés Botero, las Vallejos. Ese muñequero, pero ya sí no me tocó a mí mucho. Pero recordémosle a nuestros televidentes qué eran esos muñequeros, qué era lo que hacían. Pues eran las muchachas de ciertas edades del municipio que le daban vueltas al parque. Y ahí se conseguían los novios, dando vueltas al parque y los hombres se sentaban en las partes, en las que se llama, como los muritos del parque, que había unos muritos ahí se jugaba coclí, se jugaba escondidijos. Recuerdo mucho a Chepe Bravo, que se nos metía debajo de los cosos y nos asustaba. A las 8 de la noche daban el doble de las ánimas, y cuando daban el doble todo el mundo se volaba para las casas porque salían las ánimas. Las mamás nos metían eso a nosotros para que no nos quedáramos en la calle más de las 8 de la noche. Ya que a las 8 ya quedaba ese parque desocupado. Quedaba el parque desocupado porque todos nos teníamos que ir para la casa. Y no había televisión. A nada, a dormir. Íbamos todos. O a rezar el rosario en la casa. Nos rezábamos con la mamá y el papá, todos en familia. Bueno, doña Amparo es una invitada especial a su programa Recorridos con Jair. Como les dije iniciando el programa, ella fue directora de la escuela Javiera Londoño durante 20 años, doña Amparo. Y yo, antes de que hagamos la nota, yo la voy a invitar a ella a que nos cante Camino Viejo, que lo sabe cantar muy lindo, y que yo sé que con esto pues nos va a recordar a todos esas épocas de estudiantes. Bueno, yo canto muy feo ahí, pero voy a hacer el intento. Camino viejo de mi vereda, por donde tantas veces pasé, llevando al hombro mi taleguera, con mis cuadernos y mi pizarra, rumbo a la escuela de doña Inés. Recuerdo mucho que en las orillas crecía la malva, las clavellinas y el girasol, y que en las tardes por las mañanas trinos cantaban llenos de amor. Oiga, qué belleza, doña Amparo. Eso usted como docente, pues me imagino que le tocaba cantarle mucho allá a todas las muchachas de acá del pueblo. Sí, yo empecé como directora en 1980, en el año que las salesianas se fueron del retiro, porque había de pronto no había un entendimiento entre las seglares, los que eran las profesoras que no eran religiosas, y las religiosas por el método que enseñaban. Las unas enseñaban el método tradicional y las hermanas el método personalizado, y las mamás escogían el grupo que querían que fuera personalizado o que fuera tradicional. A raíz de eso hubo una división y las hermanas optaron por irse. En ese momento yo llegaba aquí y el alcalde era León Cartagena, y eso quedó sin dirección, o sea, así no había quien, pues, o sea, esperaban que mientras la gobernación nombrara, o en fin, el alcalde me postuló a mí, don León, y ya la gobernación me nombró y ya quedé rectora en el 80 hasta el 2000, que me retiré ya pensionada. Las niñas me tocaban grupos hasta de quinto, de a dos por pares, o sea, primero A, primero B. Y la situación era que ya a medida que iba pasando el tiempo,
se fue más, era más la gente. Y yo al principio tuve un programa muy lindo, Jair, que yo lo quiero recordar, que fue los niños que tenían alguna diferencia o una discapacidad. O sea, recuerdo yo que las mamás los encerraban en las casas, no los dejaban salir. Y yo hice un censo de niños especiales y saqué como 15 niños de las casas. Los llevaba a la escuela 2 veces en la semana y los llevaba los sábados. El alcalde, que era Jaime Arturo López, me colaboró mucho, mucho con material, con útiles para ellos. El padre era Francisco Hernández, nos iba a hacer Eucaristía, nos iba a hacer, daba charlas. Teníamos psicólogos de Medellín que venían y los estudiaban, les hacían test, nos ayudaban con ellos mucho. Y recuerdo una anécdota de un niño que todavía vive, él está vivo. Y ese niño a todo el mundo le pegó allá en el grupo. Sí. Y al último que faltaba era el padre Pacho. Y en una Eucaristía que hizo el padre Pacho, cuando nos iba a dar la comunión, también le pegó al padre Pacho. Y a todas nos pegó, pero ese programa a mí lo quiero mucho, porque yo saqué a los niños, porque las mamás no los sacaban a la calle. Y ya de ahora, usted mire el programa que hay ahora tan lindo con esos niños especiales, que ya salen, desfilan, se disfrazan, bailan, pero yo tengo como esa satisfacción de haberlos sacado de las casas. Vea qué bonito recordar eso, porque yo pues a mí me tocó esa época y me parece muy bonito ese programa que usted sacó adelante acá, doña Amparo. La experiencia como directora, aparte de esto, ¿qué más le dejó? Que usted ahí aprendió a conocer bastante más nuestra comunidad. A ver, la experiencia mía como rectora, lo primero es el profesorado. Era excelente. Los profesores eran todos, mejor dicho, un niño perdía el año porque de verdad no era capaz de ganarlo. Pero las profesoras se quedaban 7, 8 de la noche en la escuela reforzando a los niños que iban mal. Fueron excelentes maestras, los salones eran muy bien decorados, ella se preocupaba mucho por los niños, la vigilancia. Nunca nos tocó un caso maluco de lo que está ocurriendo ahora, de más que había matoneo, pero era una cosa que no se llamaba matoneo, entonces pensaban que aquí me está molestando y ya le pegaban su puño y ya se cuadraba, pero ahora ya es unas cosas más diferentes. Pero en ese tiempo no, y como había tanta vigilancia, no había problemas graves. Yo nunca me acuerdo de un problema grave. De pronto sí hubo cositas malucas, de papás que les pegaban mucho a las niñas, de niñas que se querían como ir de la casa, pero hablábamos con el papá, con la mamá, y se volvía a la normalidad las cosas. El programa, pues o sea, yo recuerdo mucho la escuela y los padres de familia de aquí eran demasiado colaboradores. Para lo que uno le necesitaba estaban listos y pendientes de las niñas, de su estudio, de que estuvieran bien presentadas. La escuela se mantenía muy bonita, que era la escuela aquí, Javiera Londoño. Todo lo que recuerdo de la escuela es con cariño y con amor. La escuela Javiera Londoño, el municipio de Retiro. Ahí estudió mi hija con usted, Sandra Milena. A mí me gustaba mucho ir a las reuniones cuando la rectora, doña Amparo, hablaba, porque usted ha sido muy jocosa y en su forma de hablar pues muy expresiva, y nos decía un poco de cosas riéndose. Decía las verdades riéndose, pero sí, pero los padres de familia eran una persona pues a ver, no hablemos, no sé ahora la experiencia después del 2000, pero veo que los padres de familia no son más bien, no apoyan mucho al profesor. Eso me he dado cuenta yo. Apoyan más al hijo que al profesor. Y yo creo que eso no debe ser así, porque el profesor está educando y está enseñando al niño. En la casa es donde se forma y en la escuela se educa. Entonces la mamá debe estar muy unida con el profesor para que el niño sea una persona buena y sea un adulto responsable. Y a ustedes, pues, como lo explicó usted ahora, les tocó ese cambio de estar las hermanas salesianas a ya llegar los profesores comunes y corrientes, que eso de todas maneras frente a la sociedad al principio fue difícil. Fue un cambio muy, muy duro, Jair, porque las hermanas eran muy queridas en la población, y sobre todo para la educación pues las salesianas son especiales para educar. Era
el método de ella era preventivo, el de Don Bosco, que era como el patrono de ellas. Entonces, el golpe para el retiro fue muy duro cuando ellas se fueron, y es que todavía hacen falta las hermanas, porque ellas son muy buenas educadoras, tienen colegios muy buenos y son personas que educan integralmente, o sea, educan para la vida, pero también el alma, que hay que tener en cuenta eso también, que la persona sea honesta, honrada, piadosa, buena persona, que de pronto ahora se está olvidando mucho de esa parte de la religión. Bueno, doña Amparo, ya me habló de su familia, de los papás, de la mamá, de sus hermanos. Ahora hablemos de la familia Gutiérrez Villa, que su esposo, sus hijos, cómo está conformada su familia. A ver, mi esposo se llama Mario Gutiérrez. Mis hijos son Nicolás y Mario Andrés. Tuve 2 hijos, los 2 casados. Tengo 4 nietos, una nieta y 3 hombres, o sea, una mujer y 3 hombres. Ellos en la actualidad están viviendo en el Retiro. Y yo vivo en Medellín, pero me mantengo mucho aquí porque aquí está lo que más quiero yo en la vida, que son los hijos y los nietos. Entonces vengo mucho acá, pero también vivo en Envigado, que me amaño mucho en Envigado también. Parte del tiempo allá y acá. Las 2 partes. Me mantengo en Envigado y me mantengo aquí. Ya me mantengo más acá en el Retiro. Bueno, la ventaja de tener una casa de estas en el marco del parque principal del Retiro, ¿cuál es? Ventajas muchas, desventajas del ruido, porque en las fiestas de diciembre, las tradicionales de los negritos, siempre, pues este año estuvieron muy buenas porque no fueron hasta las 3 de la mañana y ya cerraban todo, pero anteriormente eran muy hasta las 4 o 5 de la mañana, todas esas casetas con el volumen alto, pero la ventaja de aquí es que uno todo desfile, toda procesión, todo acto que haya, uno de aquí se lo ve, no necesita salir al parque. Otra ventaja es pues, que estamos al pie de todo, de la iglesia, de las heladerías, del kiosco, de todo. Una desventaja puede ser que la casa, estas casas no tienen, son para mantenerlas se necesita mucho dinero a ir. Y esto es patrimonio cultural, pero patrimonio cultural de pronto para rebajar un poquito el impuesto predial, pero ayudas pues no las hay. Entonces las casas son difíciles de mantenerlas bien, siempre se van deteriorando mucho y vale mucho la arreglada de una casa de estas. Pero a ver, sí, muchas ventajas, es muy rico vivir aquí. Yo me amanezco. Y sobre todo que los desfiles que siempre entran acá por la calle principal, ustedes acá están en balcón. En primer estamos en palco preferencial, porque nos toca todo, aquí a la esquina del parque, llega a todos los desfiles. Y de verdad que sí, todo lo vemos, todo, y aquí viene toda la familia, los 28 en Semana Santa, los 20 de julio que hacen desfile, y de aquí en primera mano vemos todos los desfiles. Bueno, doña Amparo, yo le agradezco mucho la hospitalidad acá en esta hermosa casa en el parque principal del municipio de Retiro, Antioquia. Gracias por participar en nuestro programa, por dejarnos todas esas enseñanzas, por haber formado nuestras jóvenes durante más de 20 años acá en la población. Jair, a usted muchas gracias por habernos venido pues como a mirar la casa y a entrevistarnos. A entrevistarme a mí porque no había nadie más acá en la casa, pero yo veo mucho tu programa, me encanta y yo me siento muy feliz de que yo haya contribuido en algo para que la juventud del Retiro se hubiera, pues las veo ahora como profesionales, todas trabajando, buenos empleos, muchachas buenas, porque todas, gracias a Dios que uno las ve ya casadas, con hijos, viviendo bueno, y a mí me da mucha satisfacción eso, saber que he contribuido un poquito para que la gente de acá mejore y viva mejor. Recorridos con Jair agradece la colaboración prestada para la realización de este programa.
Sotra Retiro, gente amable. Bienvenido, siéntase cómodo. 60 años de experiencia, trabajando por la seguridad, comodidad y puntualidad. Contamos con vehículos en óptimas condiciones, conductores certificados que llevan a los usuarios a su destino en las diferentes rutas: La Ceja, Río Negro, Medellín, El Retiro. Además, ofrecemos servicios especiales para empresas y turismo. Sotra Retiro implementa beneficios amables como el subsidio estudiantil, tarifa preferencial para estudiantes y personas que viajan diariamente hacia su lugar de trabajo, descuentos especiales para personas en tratamientos médicos y sus acompañantes. Todo esto a su alcance para brindarle una grata experiencia al usar nuestros servicios. Sotra Retiro, gente amable.